Hola, soy el doctor Baptista da Palma, soy oncólogo médico y seguidamente vamos a discutir un poco sobre la situación del COVID-2 en el paciente oncológico. Entre los pacientes a riesgo de complicar su enfermedad COVID-19 son los pacientes con cáncer, entre los cuales hay diferentes tipos y diferentes riesgos de complicación. Existen los pacientes curados o recuperados completamente de su cáncer, que recibieron, por ejemplo, quimioterapia hace algún tiempo. Estos pacientes tienen un riesgo semejante a los pacientes de su misma edad y con sus mismas comorbilidades. En otras palabras, un paciente que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que haya tenido cáncer en el pasado, tiene el mismo riesgo, aunque no haya tenido cáncer en el pasado. Existe otro grupo de pacientes que tienen cáncer activo y están en tratamiento. Este tratamiento usualmente es el tratamiento médico. Tratamientos médicos de cáncer son quimioterapia, inmunoterapia, terapia de blanco específico, etc. Estos pacientes sí tienen un riesgo significativo de complicarse con COVID-2, ya que muchos de estos tratamientos disminuyen la capacidad de defenderse de estos pacientes. Estos pacientes tienen un aumento significativo de riesgo de complicarse con el COVID-19, ya que tienen problemas con su aparato inmunológico en muchos sentidos. Pueden, por ejemplo, tener bajo el conteo de leucocitos o tener células que no producen adecuadamente anticuerpos y fácilmente o con más facilidad que los otros grupos de población puede progresar hasta neumonía e insuficiencia respiratoria. Otro grupo de pacientes oncológicos que también tiene un riesgo importante son los pacientes que están en tratamiento crónico, o sea, aquellos que no tienen una enfermedad curable, que tienen un tratamiento de mantenimiento fundamentalmente, y estos pacientes también tienen un riesgo aumentado de infección. La única diferencia es que aquí debe valorarse cuidadosamente la relación de riesgo contra beneficio de continuar su tratamiento antineoplásico. Si estos pacientes tienen enfermedad rápidamente progresiva y sintomática, para lo cual requiere continuar el tratamiento antineoplásico, debe continuarlos a pesar del riesgo. Sin embargo, hay algunos pacientes a los cuales se les puede brindar vacaciones de tratamiento, ya que o no tienen sintomatología importante causado por el cáncer o el tratamiento de mantenimiento es un tratamiento que sirve para mantenimiento, pero quitarlo transitoriamente no cambia la historia natural de su cáncer. Por último, existen otros grupos de pacientes oncológicos que son los pacientes fundamentalmente con neoplasias de origen hemático o hematológico, como linfomas y leucemias, que ya de por sí, por su enfermedad, tienen trastornos de tipo inmunológico que los hacen todavía más susceptibles a infecciones de toda clase, una de las cuales es la infección causada por el SARS-CoV-2. Hay personas dentro de ese grupo, específicamente las personas que han sido o han recibido un trasplante de células madre periférica para tratar su enfermedad, que tienen ese riesgo aún mucho tiempo después del tratamiento, porque quedan con una cicatriz inmunológica, quedan con una insuficiencia inmunológica que muchas veces es persistente. Un tema específico es el de los pacientes que están en medio de curso de radioterapia. Con frecuencia, estos cursos son relativamente prolongados por unas pocas semanas y para
que se obtenga un efecto biológico antitumoral requieren la continuación sin interrupción de su tratamiento. Al interrumpir el tratamiento deben hacerse ajustes que pueden de alguna manera hacer que sea menos eficaz el mismo. Esos pacientes son pacientes que deben ser analizados individualmente y debe discutirse entre el radioterapeuta y él mismo la posibilidad o no de hacer interrupciones. Dependiendo a dónde se irradie, o sea, a cuál órgano se está irradiando, puede aumentar el riesgo de complicaciones. Por ejemplo, personas que reciben radioterapia al pulmón podrán de alguna manera tener un riesgo mayor a una complicación asociada con el virus. ¿Cuáles son las recomendaciones generales para el paciente oncológico durante esta epidemia? En realidad, lo fundamental es que el paciente se mantenga informado y en contacto cercano, que puede ser por teléfono o a través de videoconferencia con su médico tratante. Es muy importante seguir todas las indicaciones que las autoridades han establecido para la prevención de esta enfermedad, ya que eso igualmente les va a beneficiar a ellos. Otras cosas más específicas de estos pacientes se refieren a qué hacer en su casa con respecto a su relación con los familiares. Si estos pacientes son de los de más alto riesgo, deben procurar de alguna manera mantenerse distante de ellos. Deben tener cuidado con el lavado de manos y claramente deben aislarse lo más posible. Con respecto a la consulta médica, se debe priorizar la consulta médica a distancia, sea esta por teléfono, sea esta por telemedicina o por video. Esto es lo preferible. El asistir en persona a una consulta se deberá hacer solamente si hay una indicación precisa, como por ejemplo que el examen físico sea fundamental en la evaluación de cómo está la enfermedad. Con respecto a los exámenes, especialmente exámenes de imágenes, en donde el paciente se ve expuesto a más personas y en ambientes un poco más cerrados, debe priorizarse los exámenes. Si se decide que lo mejor es continuar con el tratamiento, debe procurarse en la medida de lo posible hacer la mayor parte de dicho tratamiento en su casa o cambiar algunos de los medicamentos intravenosos a medicamentos orales que el paciente pueda continuar en su casa. Cuando el paciente necesita ir al hospital o a la consulta con el médico, debe tenerse el cuidado de que el médico y el paciente tengan adecuado equipo de protección. Hay mucho debate en cuanto a quién debe usar o no mascarillas. Ese debate todavía continúa, pero evidentemente si es un paciente que está con los leucocitos bajos o es un paciente que está tosiendo, por ejemplo, o tiene mucha sintomatología respiratoria, pues probablemente es una buena idea protegerse con la mascarilla. Pero lo más importante es que se guarden las medidas de higiene y de distanciamiento aún en la consulta. O sea, este paciente deberá lavarse las manos, el médico deberá lavarse las manos con frecuencia o con las técnicas que indican el Ministerio de Salud, y además de eso debe distanciarse del médico. Quiero terminar enviándoles un mensaje de estímulo y espero que con el mayor conocimiento se pierda un poco el miedo a esto.
Es fundamental no dejarse influenciar por muchas cosas, mucha información falsa que circula. Lo que es importante es cuidarse, protegerse, saber que uno tiene ciertos riesgos y por lo tanto tratar de protegerse de no adquirir la infección. Y por otro lado, los que lo rodean también tienen una obligación, tal vez incluso una obligación mayor, de proteger a estos pacientes. No solamente los pacientes oncológicos, todos los que están a riesgo de complicarse debido a la enfermedad. Muchas gracias por su paciencia, la cual caracteriza, por cierto, a los pacientes. Y además les invito a diseminar esta información, compartir este video.